Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases de programación. En particular, estamos revisando en los dos últimos videos y en este que sigue, cómo utilizar MongoDB. Recuerda, vamos a levantar el servidor, para lo cual accedo a mis carpetas. Yo tengo un acceso directo aquí, si no, tú puedes utilizar el de la barra de herramientas. Me voy, por supuesto, a este equipo, Bootcamp, o como se llame tu disco duro, archivos de programa, MongoDB. Server 7.0 bin. De aquí vamos a ejecutar dos archivos. El primer archivo es MongoD. Solo observa, hay dos MongoD. Uno de ellos dice archivo origen y otro dice aplicación. Vamos a ejecutar el MongoD de aplicación y lo vamos a ejecutar como administrador. Se va a abrir esta ventana y una vez que termine de hacer todo su proceso, estaremos listos y a punto para escribir. Como sé ahora sí que se ejecutó, dos detalles que son importantes. El primero está aquí, me dice el número de puerto. Así como otros servidores, por ejemplo, MySQL utilizan por default el puerto 3306, aquí utilizamos como puerto el 27017 y el tiempo que se tardó en ser levantado el servidor, que es aproximadamente un poquito más de un segundo. Ya está. No cierres esta ventana, solo la minimizas. Ese es el servidor que está corriendo. Ahora ejecuto Mongo SH. Clic botón secundario, le doy ejecutar como administrador para que también pueda trabajar sin ningún problema, sin ninguna restricción y ya está. Lo primero que nos pide es la cadena de conexión. Como estamos trabajando con datos estándar o con la información estandarizada, pues no necesito hacer nada más que darle un enter. Y aquí ya me dice que estamos utilizando la versión 7 de MongoDB y estamos utilizando la versión 2.2 del Mongo Shell. Vamos a empezar a utilizar entonces el lenguaje que se utiliza para SQL, para este MongoDB. Coloco show DBS. Show DBS se utiliza para visualizar las bases de datos que están presentes en nuestro servidor. En mi caso, yo tengo todas estas porque lo utilizo para otras situaciones. En tu caso, posiblemente solo aparezca admin, config y local. Vamos a crear una base de datos. Para crear una base de datos basta colocar ius y el nombre que vamos a tener la base de datos. Voy a poner en este caso primera base. Doy enter y ya fue creada. Fíjate cómo el prompt cambió de forma. Antes se llamaba test y ahora se llama primera base, porque ese es el nombre que tiene la base de datos. Si yo en este momento visualizo show DBS, observarás que no aparece. Y esto es porque la base de datos está vacía. Entonces, cuando está vacía, simplemente no la reconoce. Sé que estoy en la base de datos y que esta existe porque, repito, mi indicador o mi prompt, ahí está como primera base. Entonces, vamos a crear nuestra base de datos. Ya está creada. Ahora lo que vamos a colocar es información. En base de datos tipo relacional o tipo SQL, la forma en cómo se guarda la información se denomina tabla. En el caso de MongoDB, aquí se denominan colecciones. Entonces, nosotros se guarda información dentro de las colecciones. Para crear una colección, esta colección se va a crear al mismo tiempo que yo inserto datos. ¿Cómo se hace eso? Pongo db punto y el nombre de la colección donde vamos a colocarlo. Por ejemplo, alumnos. Significa que voy a tener una colección, algo así como una tabla, que va a tener los datos de los alumnos. Y pongo lo que voy a hacer con esa colección. Insert one. Insert one es la función o el método que se utiliza para colocar datos dentro de esa tabla. Abro paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar llaves. Esto es lo que se llama JSON. JSON se va a colocar dentro de llaves. Ahora, cada dato que yo vaya a colocar va a seguir el término clave valor. Así es como se denomina en JSON, que es más o menos como decir cómo se llama tu campo y qué dato va a tener almacenado. Aquí no necesito indicar los datos. Por ejemplo, vamos a poner, perdón, el tipo de datos. Los datos sí, pero no el tipo de dato. Nombre y se llama, y el dato que voy a guardar es Andrés. Quiero meterle otro dato u otro campo. Repito, aquí se llaman claves. Bueno, pues lo puedo hacer. Pongo coma y el siguiente campo que sería apellido. Y pongo entonces mi apellido, Granados. Fíjate cómo, como son cadenas de textos, van colocados dentro de comillas. Pero si yo quiero colocar números, se ponen los números
con comillas o sin comillas, eso tú lo decides. Ejemplo, colocaré edad. La edad es un valor numérico y puedo colocar simplemente el número 49. Así es como se inserta un valor, así es como se coloca un valor dentro de una colección. Y para ver qué colecciones tengo, algo así como tablas, te decía, pongo Show Collections y entonces me aparece que tengo la colección alumnos. Ahora bien, para insertar más datos, puedo seguir haciéndolo, db.alumnos.insert1. Una gran ventaja que nos genera utilizar MongoDB es que yo no necesito someterme a una estructura tan rígida como pasa en SQL. Aquí, por ejemplo, en el primer campo, en el primer registro, tengo como datos nombre, apellido y edad, pero el siguiente registro no tiene por qué tener esos mismos. Puede compartir algunos, pero no todos. Por ejemplo, pondré nombre, Andrea, pero esta persona tiene un segundo nombre. Por ejemplo, podría poner segundo y entonces aquí pongo Quetzali. Ah, va con estos símbolos, me equivoqué. Quetzali. Y por ejemplo, el dato anterior tenía edad. Puedo poner aquí que, por ejemplo, escolaridad preparatoria. Observa que no tienen la misma estructura. El primero tenía nombre, apellido y edad. El segundo tiene nombre, segundo y escolaridad. Si tú quieres visualizarlo, en el siguiente video veremos algunas formas de hacerlo. Si tú quieres visualizar lo que ya contiene nuestra colección, pongo db. El nombre de mi colección, alumnos.find. Es la primera forma. Find es el método para localizar todos los valores. Y entonces fíjate cómo ya tengo dos registros. Este es el primer registro, en donde yo coloqué nombre, apellido y edad. Y este es el segundo registro, donde yo coloqué nombre, segundo y escolaridad. Un detalle también bien importante es que quiero que veas que está el ID. Toda base de datos, todo registro debe tener su propio ID para identificarlo como un valor único. Aquí de manera automática me lo da este lenguaje. Ahora, si yo quiero meter datos que tengan el mismo sentido, por ejemplo, aquí dice segundo nombre, pero nombre y segundo. En realidad, nombre y segundo son sus dos nombres. Si yo quiero, yo los puedo poner dentro del mismo objeto. Fíjate cómo hacerlo. Bueno, dentro del mismo objeto, dentro del mismo campo, para ser más preciso. Pongo db.alumnos.insert1. Pongo las llaves. Recuerda los paréntesis es porque es un método y las llaves porque utilizo el formato JSON. Yo puedo poner los dos, tanto Andrea como Quetzali, dentro del mismo campo que se llame nombre. Para eso utilizo la notación de listas. Las listas se colocan con el símbolo o con los paréntesis cuadrados o corchetes. Pondré el primer nombre, por ejemplo, Andrea y Quetzali. Y ya está cerradas. Ah, me falta cerrar las comillas. De esta manera puede quedar. Y por ejemplo, si quisiera ponerle apellidos, lo mismo. Apellido. Fíjate que es recomendable que esté en singular, aunque sean dos. Y pondré aquí, por ejemplo, Granados, Marino. Eso significa que tiene esos dos valores. Veamos, ya le doy Enter. Vamos a visualizar el contenido de este. Recuerda que se pone db. Nombre de la colección, alumnos.find. Y aquí están. ¿Sale? Veremos en el siguiente video un poquito de cómo poder visualizar aquí de otra manera estos datos. Nos vemos entonces.